Esto es Charlando de Historia y Mitos con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Amigos del auditorio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy sábado 31 del año 2022, ya diciéndole prácticamente al 2022 adiós y muchas gracias. Saludo allá en la ciudad de Huatusco, Veracruz, al licenciado Daniel Méndez Vivanco. Muy buenas noches. Daniel, ¿cómo te encuentras? Bueno, mi estimado Carlos, también déjame decirte que Córdoba pues es una ciudad que le tengo también un cariño especial, como te lo he comentado, pues me tocó vivir un año ahí cuando era el propedéutico, la iniciación universitaria, y recuerdo a la ciudad de Córdoba pues con ese cariño especial que le tengo. Me encuentro bien, Carlos, aquí saludando al auditorio que amablemente nos está empezando a sintonizar. Los saludo de manera cordial, con todo el respeto que siempre me va a merecer el auditorio, porque créeme que yo siempre trataré de respetar al auditorio. Y a ti, mi querido Carlos, pues como siempre es grato que platicar contigo delante de las cámaras y los micrófonos, y sobre todo en esta noche tan especial, ¿no? Es la segunda oportunidad de grabar programas de televisión, como hace un año lo hicimos, pues en noches muy especiales, como es el 24 de diciembre y ahora la víspera del Año Nuevo. Pero con gusto estoy atento al desarrollo del programa que vas a conducir y atento a lo que me vas a pedir que vaya comentando, mi querido Carlos. Bueno, pues hoy prácticamente vamos a despedir a este 2022, así le vamos a titular a esta noche, a este programa, despidiendo al 2022, toda una serie de programas que vamos ahorita a mencionar. Yo creo que lo vamos a hacer de una manera breve y vamos a iniciar precisamente con uno de los programas que hicimos al inicio prácticamente del año, el 1 de enero, la noche del 1 de enero, fue el programa número 43. Hago la acotación que hemos transmitido con el del día de hoy, mi estimado Daniel, nada más y nada menos que 51 programas. Obviamente, con los del año anterior, el 2021, bueno, fue el programa número 43 y le llamamos Los propósitos del año nuevo. No tuvimos ningún invitado, solamente estuvimos tú y yo prácticamente dándole la bienvenida, cosa curiosa, al 2022 y hoy, este sábado, lo despedimos, Daniel. Así es, efectivamente, decía yo hace un momento que tuvimos la oportunidad de haber grabado en Año Nuevo. Pues la fecha está especial para todos nosotros, iba yo a decir que para los mexicanos, pero no, pues es para el resto del mundo en sus distintas modalidades. Digo que para el resto del mundo porque a través de los programas de televisión, te acordarás, Carlos, que sobre todo entiendo que esto lo inició, si mi memoria no me falla, Jacobo Zabludovsky en su noticiero, precisamente la víspera del Año Nuevo. En razón de que Jacobo Zabludovsky pues también es un personaje que vio nacer la televisión en nuestro país, y justamente en la víspera del Año Nuevo, o sea, la noche del 31, la noche vieja, Jacobo en su noticiero, ya como a eso de las 10 de la noche por ahí, o 9 de la noche, 9:30, porque fue cambiando de horario nocturno, pero ya nos presentaba en imágenes, en sonidos, las festividades que en distintas partes del mundo empezaban a recibir, cómo iban recibiendo el Año Nuevo. Así es. Y eso pues es altamente grato recordar porque se formó toda una tradición. Y rápidamente digo que lo que hicimos hace un año en los propósitos del Año Nuevo, pues fue ir hablando en esencia los principales simbolismos, los significados, los simbolismos, los hechos que se significan y cómo se comportan las personas en esta festividad entre la Noche Vieja, en el inter de la Noche Vieja
con las 12 campanadas que inauguran, que le dan la bienvenida al Año Nuevo, Carlos. No, y ojalá de verdad hoy pues hagamos memoria y veamos si realmente cumplimos con esos propósitos de que nos hicimos exactamente hace 365 días, si realmente los llevamos a cabo y si todavía faltaron o de plano no los llevamos a cabo, bueno, pues vamos a tener chances si estamos saludables y tenemos eso, más que nada, salud, de llevarlos a cabo el próximo año. Otro de los programas que causó mucho interés y mucha polémica, pues fue este de los túneles secretos en la ciudad de Huatusco, Veracruz. Este programa lo emitimos el 8 de enero. Tuvimos como invitados al licenciado Roberto Toriz Gutiérrez y al ingeniero Samir Tamer Rajmé, a quien les envío un saludo bien grande en esta noche. Fue un tema que yo creo que pues apasionó sobre todo a la ciudadanía de Huatusco, Veracruz, porque vaya que sí causa pues mucho interés los túneles en Huatusco, Daniel. Sí, efectivamente. Así como debemos entender para el auditorio que nos esté prestando la atención en estos momentos y luego más tarde con las reproducciones en los diferentes usos y horarios, pero nuestro auditorio debe saber que hay ciudades, yo creo que, y pienso eso, ¿no? Que en distintas partes del mundo, en distintas partes de nuestra República Mexicana, hay ciudades que haciendo un viaje hacia el remoto pasado, en un afán de historicidad, pues se fueron distinguiendo con la presencia de canales de comunicación subterránea. Es el caso de los túneles. Y creo yo que ahí haya un común denominador, y ojo aquí a todos los que nos prestan atención, porque si no habían pensado en eso, no se han abocado a ese trabajo, pues es importante que se empiece a realizar, porque esto nos remonta a la época estoy pensando en el caso de la colonia española, cuando el virreinato empezó a prevalecer después de la conquista de Tenochtitlan, pues vino la Nueva España aquí en nuestro territorio y el virreinato representaba los intereses de la monarquía española. Y allí, pues, cómo se trazaron tradiciones y leyendas, cuentos acerca de estos túneles, porque formaron parte de ese trazo urbanístico. Huatusco no es la excepción. Huatusco se ha caracterizado por esas historias. Hay fuertes evidencias, pero también están encerradas en un mito. Y tenemos los huatusqueños un gran reto por tratar de desentrañar todo lo que ha habido en esos túneles, que en aquellos años pasados unos estaban abiertos, pero luego con el paso del tiempo y con el advenimiento de la civilización, del asentamiento urbano más fuerte, se fueron cerrando. Pero como nos gusta a nuestro auditorio, a ti y a mí, esto de las crónicas históricas, pues ahí tenemos una tarea muy importante. Pongo como ejemplo hasta la misma capital de nuestro estado de Veracruz. Es el mismo reto que tiene nuestra misma capital del estado de Veracruz, que la tenemos los huatusqueños. Se han contado muchas historias, insisto, enmarcadas en el mito, pero a su vez tenemos esa responsabilidad de ir desentrañando qué pasaba con estos túneles, las historias evidentes que encierran estos túneles y luego porque se entretejieron mitos que alimentaron el imaginario colectivo de nuestras sociedades, Carlos. Entre ellas, el mito de los tesoros enterrados en Huatusco, que fue el programa que continuamos haciendo el 15 de enero. También estuvieron de invitados el licenciado Roberto Toriz y el ingeniero Samir Tamer Rajmé, pues producto precisamente de lo que hablábamos de los túneles. Los tesoros enterrados de Huatusco vendría siendo como una continuación a esos temas pues tan entretenidos e interesantes en las mesas de las familias y sobre todo los huatusqueños, Daniel. Sí, es por ello que
Miren, nuestros amigos y amigas del auditorio deben saber que tan ha interesado a este tipo de historias por rescatar, que en el caso de nosotros los huatusqueños, incluso si estamos aquí en Huatusco y queremos obtener o rastrear qué es lo que se está haciendo, pues aquí en Huatusco hay una biblioteca municipal que se llama Gonzalo Aguirre Beltrán, y en esa biblioteca, por fortuna, ellos se han encargado, los responsables de la biblioteca, de contar con estas fuentes de información acerca de estos túneles. Creo que eso ya es un paso hacia adelante. Es cierto que hay crónicas que se han hecho y cronistas, hablo en plural, no hablo nada más de una persona, hablo en plural de y cronistas, cronistas en la parte oficial y cronistas independientes aquí en Huatusco, que les ha preocupado el rastrear, el buscar estas historias y que va a mi impresión, va a mi punto de vista, son historias que se van entremezclando entre los hechos y las imaginaciones en ese tono de la serie de mitos que se van creando con la imaginación colectiva. Pero eso provoca, hay que también reconocerlo, motivación, inquietud e interés por adentrarse en esto que se ha escrito, porque finalmente forman parte de un acervo cultural, literario, transmitido también en forma de tradición oral, Carlos. Así es, Daniel. El 22 de enero tuvimos este programa titulado El Padre Sili y su legado histórico de los italianos en Huatusco, un programa pues que también estuvimos solamente tú y yo conduciendo, fue el 22 de enero, vuelvo a repetir, y que yo creo que muchas personas ignoraban pues todo ese gran legado histórico que no tan solo a la colonia Manuel González le dejó el Padre Sili, sino también la huella que deja en Huatusco, Veracruz. Entonces, son programas que pues emitimos con, con mucha información sobre este gran personaje, el padre Silly. Sí, fíjate, Carlos, que qué bueno que estás tocando este tema es un queridísimo y siempre bien recordado maestro de generaciones, no nada más en cuanto a su vocación sacerdotal, sino también lo que tendría yo que ser enfático en reiterar es que, bueno, fue un sacerdote que como persona formó parte de la comunidad de italianos, de descendientes de italianos que llegaron con la migración hacia estas tierras de Huatusco y la región. Fue un sacerdote que destacó, decía don Sergio Beso Rivera, cardenal y arzobispo metropolitano de Jalapa, ya fallecido también, para referirse a él decía, un sacerdote intelectual, no un intelectual sacerdote, un sacerdote intelectual. Como sacerdote intelectual, pues dejó muchos escritos porque escribía para medios de comunicación impresos, participaba en televisión, participaba en radio, y aparte de gustarle mucho la literatura, pues tenía estudios de teología y de exégesis también, y le gustaba la historia. Y entonces él dejó una importante bibliografía sobre la presencia de los italianos en México. Concretamente, se dedicó fuertemente a lo que es Huatusco y la región. Yo invitaría a nuestro público a que pudieran acceder a los libros que él nos dejó como herencia cultural. Y ya luego, como intelectual, pues muy reconocido también porque fue de los que le tocó fundar la Facultad de Filosofía en la Universidad Veracruzana. Filósofo muy reconocido también, con estudios y obras literarias de filosofía, dominador del conocimiento filosófico,
Aparte era un sacerdote pues muy, muy carismático, ¿no? Nada petulante, siempre con ese don de gentes y con la inclinación a quien se le acercara a recibir un consejo, una orientación o un apoyo. Él, ni tardo ni perezoso, se iba presto al servicio y sobre todo poniendo en alto su congruencia como sacerdote en su vocación pastoral, ayudando al prójimo. En honor a eso, el ayuntamiento en aquellos momentos, que si mi memoria no me falla, presidía el exalcalde Miguel Cedas Castro, tomaron la decisión de, para honrar su memoria en forma perenne, pues decidieron colocar en el parque de Huatusco un busto, erigir un busto a su memoria. Es el que tú nos estás presentando en la imagen, ahí lo tenemos. Y así que cuando visiten Huatusco, propios y extraños, digo propios para los que son de aquí, pero que la mayor parte del tiempo han estado fuera, y hagan un recorrido por el Parque Zaragoza, ahí se van a encontrar con un busto de un señor de lentes, ese señor de lentes que lo estamos viendo en la imagen, y cuando ustedes digan quién es, pues presten atención a lo que dice, porque hay inscripciones ahí al frente de este busto, y ustedes conocerán, tendrán la referencia de un sacerdote intelectual ligado a la historia de Huatusco y la región. El programa número 47, que emitimos el fin de mes prácticamente de enero, el 29 de enero, fue 75 años de la Escuela Secundaria Dr. Darío Méndez Lima. Estuvieron como invitados el licenciado Rubén Alvarado Tapia, que se apenas había jubilado como director, o si estaba por jubilarse en esas fechas. Estuvo también como invitado el doctor Javier Méndez Vivanco y por supuesto el ingeniero Samir Tamer Rahmé, un programa pues en donde todos los participantes y tú contaste esta gran historia de esta secundaria que ha servido a la ciudad de Huatusco, la secundaria Dr. Darío Méndez Lima. Sí, pues es un programa que más he disfrutado y que mucho te agradezco, así lo digo públicamente, te estoy muy agradecido. Mi familia te está completamente agradecida, Carlos, por haber permitido Gracias. la realización de este programa. Mi familia te aprecia muchísimo y te agradece de forma especial este programa, Gracias, porque gracias. en este año que está terminando, como tú bien sabes, pues se cumplieron 75 años de la construcción de lo que fue más bien la creación, dije Sí. construcción porque hay una historia bien interesante de cómo lo que tuvo que pasar para que llegara a contar con un edificio propio. Estamos hablando de una de las escuelas más antiguas y señeras de la población y de la región, con muchas generaciones que han egresado y que está relacionada también con la historia del lugar y de la región. Y está cumpliendo 75 años, decía yo, de haberse creado esta escuela, y pues para satisfacción de quien les habla y de mi propia familia, pues nos enorgullece muchísimo el que la escuela lleve el nombre de el abuelo paterno de un servidor, que fue un fuerte impulsor de la educación en Huatusco y la región. En razón de eso y de muchas otras cosas que reúnen los méritos en su trayectoria de vida personal y profesional, el abuelo paterno, su nombre lo lleva la institución a la que te estás refiriendo. 75 años que se están cumpliendo de haberse creado. Me refiero al abuelo paterno, el doctor Darío Méndez Lima. En Sí. ese tenor, este programa así giró, y una vez más, muy agradecido, de verdad, muy agradecido, Carlos, por tu generosa invitación para hacer este programa, honrando la memoria del doctor Darío Méndez Lima. Ok, muy bien. Vámonos con este programa que el pasado 5 de febrero, era el programa número 48, emitimos sobre el boxeo y la lucha libre en Huatusco, un programa de mucho interés. Estuvieron como invitados
nuestros buenos amigos Jorge Fernández Cantón y su papá, el señor Roberto Fernández, pues un programa que yo creo que disfrutamos muchísimo porque nos dimos cuenta del talento boxístico de muchas personas en Huatusco, Veracruz, y sobre todo el entusiasmo para hacer esas luchas en el Salón Ameca, en el Teatro Soyeiro, Daniel. Sí, son dos deportes pues que tienen ya su antigüedad, ¿no? Vienen aparejados estos deportes, pues yo me atrevería a decir que con la historia universal misma de la humanidad. Y también, como lo decía yo hace un momento, cada lugar, cada ciudad debe o deben tener muchas historias en torno a cómo se fueron dando las primeras prácticas en cada uno de esos lugares de acuerdo con sus crónicas históricas. Pues en el caso de Huatusco, si algo, cuando se trata de atraer la memoria histórica de Huatusco, es imprescindible, es obligado tocar este tema, la lucha libre y el box, el deporte del pugilismo. Y para ello, cuando tocamos este tema, pues qué mejor que los invitados que tuvimos, que acabas de citar, les mandamos saludos y un marco de referencia muy fuerte, pues lo es, decías tú atinadamente, el garaje, el estacionamiento de Ameca, y ya ni se diga en el marco de las fiestas guadalupanas, sobre todo el box, porque ahí se volvía a ver, se volvía a presenciar estas peleas, y también entiendo que allá a la altura de un salón social que fue muy importante y antiguo de Huatusco, el Elefante, en donde se llegaron a presenciar estos deportes que tienen fuerte arraigo popular, y por eso se ha quedado grabado en la mente social, en ese imaginario colectivo al que yo así le defino, de nuestra sociedad huatusqueña. Así es. Y bueno, pues Huatusco también se distinguió o se ha distinguido por el romanticismo. Por eso el pasado 12 de febrero, cerca ya del 14, el 12 de febrero, hicimos el programa número 49, titulado Serenatas, Tríos y Rondallas, en los estuvieron como invitados nuevamente Jorge Fernández Cantón, que aparte de boxeador, bueno, pues también es romántico, Marcos Higuera Hernández, el licenciado Miguel Méndez García de León, el profesor José Luis García Sandoval y el profesor Carlos Arellano Vega. Fue una noche pues muy bonita, muy interesante, porque estuvimos hablando sobre varias rondallas que tienen su origen en Huatusco, Veracruz, y que fomentan o fomentaron en su momento el romanticismo en la ciudadanía. Sí, pues la bohemia está siempre presente en la historia de los lugares, de la provincia, de nuestro país. Estoy pensando en Puebla, hasta había una revista, ¿no? La Bohemia Poblana, ¿no? Una importante revista, en donde se Sí, describían todas estas historias. Bueno, Huatusco, fuertemente arraigado también el asunto de la música, ¿no? Sobre todo aquí en este programa le dimos especial atención de los tríos. Creo que una de las cosas de las que musicalmente hablando podemos platicar también con orgullo y con satisfacción es la presencia de los tríos, porque era la época, en aquellos tiempos, la época dorada de los tríos, sí. la época dorada de los tríos que se manejó, que se practicó, que se dio a conocer, que se difundió entre los finales de los 40 y la década de los 50. Y en Huatusco tuvo un brote muy especial, en donde Dejando una quedan, herencia romántica, dejando una herencia dejando, romántica en exacto, repertorio. dejando una herencia romántica en el repertorio y hasta compositores, como el caso de Nicolás Ferrer, que contribuyó a esa herencia cultural y romántica a la que tú estás haciendo alusión. Y entonces, en pleno 2022, que ya está feneciendo, y por iniciar el 2023, yo creo que va para largo el hecho de que estos ecos de aquellos años, pasa el tiempo, pero se resisten a desaparecer. Y qué bueno, ¿no? Porque el romanticismo es una vena interna que traemos los seres humanos
y que en cualquier momento aflora como una verdadera necesidad. Tan es así que el 19 de febrero hicimos nada más y nada menos que la influencia del Festival OTI en Huatusco. Probablemente muchas personas, pues que no saben o que carecen de esa información se hayan reído y cómo la influencia del Festival OTI, así es. El Festival OTI, bueno, tuvo una influencia que incluso fue grandes concursantes de los años 80 de la OTI vinieron a Huatusco y en esa noche tuvimos como invitado al licenciado Humberto Cuautle, que también nos remontaba a esas épocas y bueno, nos dijo de un sinfín de artistas. Recuerdo que mencionaba a Yosio, recuerdo que mencionaba a Yuri y bueno, elenco como Mario Pintor, que estuvieron precisamente en la ciudad de Huatusco, entre otros más, Daniel. Tenemos la dicha de formar parte, tú, Carlos, el invitado que tuvimos, nuestro amigo Humberto Cuautle y quien les habla, pues formamos parte de una serie de generaciones que nos tocó vivir esa época del Festival OTI, que por cierto, le debo recordar a nuestro auditorio que se están cumpliendo 50 años del Festival OTI. Uh-huh. Y la organización de Iberoamericana, la organización Iberoamericana en materia de esto que estamos hablando, musical. Y pues obviamente que habría que recordar aquí a los impulsores de este Festival OTI, en donde se dieron a conocer dos cosas rapiditas. En el Festival OTI se dieron a conocer nuevas voces, nuevos valores artísticos. Y también participaron del medio del espectáculo intérpretes que ya eran conocidos, pero que al participar también, porque se abrieron las puertas para la participación de ellos, se reafirmaron en el gusto de la gente. Y pues un fuerte impulsor de ello, Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco, el señor Guillermo Cañedo, como directivo del Festival OTI, y los antecedentes del Festival OTI, que también habría que citarlos, como el Festival de la Canción Latinoamericana, en donde en aquel teatro ferrocarrilero, en donde surgieron no nada más los ganadores, no nada más recordamos a los ganadores, sino también a los grandes perdedores que Sí. se proyectaron. Ojo, los grandes perdedores que se proyectaron, como el príncipe de la canción, José José, con esa bella melodía de la autoría de Roberto Cantoral, El Triste. En ese festival, estando como conductor, el locutor de Orizaba, oriundo de Orizaba, Jorge Labardini. Todavía no aparecía ahí Raúl Velasco. Así es. Vámonos a una pausa, Daniel, y continuamos en Charlando de Historia y Mitos. Adelante. Estás viendo Charlando de Historia y Mitos. Porque la música es arte, expresión y vocación. En Huatusco, ahora tienes la oportunidad de estudiar en Crescendo, Escuela de Arte y Música. Aprende a tocar un instrumento musical y a cantar. Guitarra, batería, teclado, bajo, percusiones, solfeo, vocalización y canto. Crescendo, Escuela de Arte y Música. Estamos en Colonia Emiliano Zapata, Manzana 4, lote 5A. En horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Teléfono celular y WhatsApp 222-805-8071. Síguenos en Facebook e Instagram. Supérate musicalmente y forma parte de la familia Crescendo, Escuela de Arte y Música en Huatusco. Comenta y participa. Continuamos con Charlando de Historia y Mitos. Bien, amigos del auditorio, pues estamos charlando de historia y mitos, estamos haciendo un recuento de todo lo que en este 2022 estuvimos realizando en los programas. El programa número 51 y que le dio la segunda parte al tema de las serenatas, tríos y rondallas en Huatusco, Veracruz. Estuvieron como invitados en esa noche Jorge Fernández Cantón y el profesor Gilberto Castro. Fue un programa hecho el 26 de febrero, fue la segunda parte prácticamente.
Y bueno, pues ya platicamos un poquito de eso, pero si quieres agregar algo más en cuanto a esta segunda parte, Daniel, adelante. Nada más para que lo único rápido que tendría que decir es que los invitados que acabas de citar y que estuvieron en el programa, pues como traídos del pasado, ¿no? Porque por fortuna viven, estoy pensando el caso de Gilberto, de Sí, Beto, nuestro querido Beto Castro, y qué mejor representación de Beto Castro con esa memoria que tiene de aquellos años y que vive y que lo tenemos todavía entre nosotros para reafirmar lo que estábamos hablando de la importancia de los tríos y de esa época romántica de aquellos años y que se provocó por el impacto, por la aceptación del público, provocó que las canciones emanadas de los tríos se volvieran inmortales, ¿no? Creo que son canciones que llegaron para quedarse. así es. Y bueno, ya el programa número 52 lo emitimos, festejábamos un año, fue el 12 de marzo, un año de estar charlando de historia y mitos, un programa en donde pues agradecimos y seguimos agradeciendo al público su preferencia que nos ve en este primer aniversario, en esa fecha, mi estimado Daniel. Sí, ese primer aniversario nos trajo muchas satisfacciones, porque nos permitió ver que el trabajo, producto del esfuerzo, valió la pena. ¿De qué forma? ¿Cómo se tradujo? Se tradujo en las realidades. Así como hemos hecho este recorrido en un año, eh, pues todo lo que hicimos, ¿no? O sea, realmente insistiría yo en esto, valió la pena porque el público nos presentó y nos patentizó el interés de su atención y eso nos motivó a su vez a que continuáramos con este programa que también debo decirlo, es un programa, el primero que tú empezaste a hacer ya de manera formal con esta temática y que mucho ha gustado a nuestro público y a todo el auditorio que nos ha seguido. Durante el mes de marzo recibimos una lamentable noticia que el 19 de marzo, para ser exacto, pues nosotros recordamos en este programa. Fue al padre René, que por mucho tiempo estuvo sirviendo en la ciudad de Huatusco, Veracruz, y por supuesto aquí en Córdoba. Fue el programa número 53, estuvieron ahí como invitados en ese programa el seminarista Gilberto Guillermín y el licenciado Roberto Toriz Gutiérrez. Claro, la temática religiosa no se ha podido prescindir y no se debería prescindir, desde luego que no se debería prescindir, porque forma parte de la historia de nuestro lugar y de toda su región, y porque pensando en que la mayoría de la población sigue siendo católica y la historia de la iglesia local, sobre todo, sí ha habido importancia de la historia de la iglesia a nivel universal, la historia de México, porque ha venido aparejada con la historia misma de nuestro país, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pues la historia local de la iglesia católica no lo es menos, porque es una historia bastante enriquecedora en razón de la cercanía de la historia de esta iglesia local con la feligresía, con la población representada en la feligresía. Y allí, cada sacerdote, con el paso de los años, ha ido generando un estilo, unos más, otros menos, pero todos le han generado un estilo y han contribuido a la organización de esta historia. Es el caso del padre René, el padre René César, eh, formando parte de la migración italiana, descendiente de la migración italiana que se asentó en estas tierras, y aparte un sacerdote articulista porque le gustó mucho abordar sus temas especializados, como es el caso de la pastoral familiar, le gustó mucho abordarlos en programas de radio, entiendo que participó en programas de radio, de televisión, ya ni se diga en los medios impresos, Sí. y tuvo representaciones de esta pastoral familiar importantes de trascendencia, como por ejemplo la pastoral familiar que tenía, yo recuerdo, tenía su sede allá en Colombia, ¿no? Lo llevó a tener en Colombia, entonces
a la muerte de este sacerdote que lo conocimos, pues nos vimos en la necesidad de honrar su memoria con estas trascendencias de su desempeño pastoral. Y siguiendo con ese corte religioso, el 26 de marzo emitimos este programa de las capillas de Huatusco, haciendo la segunda parte también, nada más y nada menos que en el mes de abril, ya propiamente hablando, el 2 de abril, un programa en donde no tuvimos invitados, lo abordamos únicamente tú y yo, y hablamos sobre la historicidad de la Capilla de Cristo Rey, del Tepeyac, de Santa Cecilia, por supuesto también de la Capilla de la Trinidad, la Santísima Trinidad, en la primera parte, y de la Capilla de la Luz en la segunda parte. Bueno, pues ahí estamos viendo las fotografías, mi estimado Daniel. Sí, no podemos eludir, decía yo, que no podemos eludir estos temas porque ahora que se le está dando pues un robustecimiento, un fortalecimiento al turismo en la provincia mexicana, pues el tema religioso salta a la vista, ¿no? Detrás de cada templo católico, no nada más está acompañando una historia de cómo se erigió ese templo o convento o capilla y por qué se erigió, sino que también arrastra a la historia civil. Entonces, es ahí cuando se unen todos estos elementos y nos obliga a tratar estos temas que son religiosos, pero tratarlos con otro matiz, el matiz cultural. Así es, ya propiamente entrando en el mes pues de la Semana Santa. Hicimos este programa que fue el número 56, llamado Jesucristo, hombre o ser divino. Fue hecho el 9 de abril y le continuó el 16 de abril otro programa del mismo corte religioso, las reliquias de Jesús de Nazaret. Dos temas bastante apasionantes. Hay poblaciones y hay ciudades, sobre todo poblaciones, que en celebraciones tan importantes como es el de la Semana Mayor para el mundo católico, católico cristiano, destacan por su poder de convocatoria y porque están fuertemente enraizadas en ese grueso de la población. La Iglesia Católica tiene en lo que viene siendo su historia anual, litúrgicamente hablando, pues tiene dos momentos a los que llama la Iglesia Católica fuertes, así le llama, ¿eh? Dos momentos fuertes, dos periodos fuertes, por la trascendencia de esa celebración, el de las Navidades en diciembre, como este diciembre, pero ya ni se diga el de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y Huatusco, en su propia historia sobre estos menesteres, sobre estas celebraciones, pues tiene mucho que contar, tiene mucho que narrar y que atraer al público, ya no nada más a la feligresía, al público en la feligresía en razón de su fe y al público en el interés cultural y turístico, mi querido Carlos. Así es, otro tema de los que llamó mucho la atención es precisamente el de los oficios que desaparecieron en Huatusco, Veracruz. Fue el programa número 58. Y bueno, pues este lo hicimos el 23 de abril, no tuvimos invitados, pero hablamos sobre los oficios de la sastrería, de los veladores, incluso también de los radiotécnicos. Entonces, son oficios que lamentablemente ya en las sociedades y sobre todo en Huatusco han ido desapareciendo, Daniel. Sí, qué preocupante, ¿no? Tú acabas de decir el de los radiotécnicos, créeme que ha ido casi ya desapareciendo en la población huatusqueña, ¿eh? De veras es que qué preocupante, pero a la vez muy alentador el haber empezado a hacer estos programas, porque el público, tanto a Carlos como al que les habla, le estuvieron diciendo, nos estuvieron expresando su gran interés y felicitaciones por ir al rescate de estos oficios antiguos, pero que en pleno siglo XXI pues nos hacen mucha falta. Y Huatusco también tiene una gran riqueza en estos oficios, involucrando a
a familias y personajes. Ahí está la parte fundamental. Por ello es que debo decir que en el caso de quien les habla, de un servidor, me siguen comentando las personas de que no paremos de llevar a cabo programas alusivos a estos oficios, unos que todavía están con nosotros, con sus personas, con quienes los desempeñan, pero también otros que ya casi se extinguen. Habrá que Así hacer es. Habrá más que programas. hacerlos. El 30 de abril hicimos este otro programa sobre la XCYB, la radiodifusora, la única radiodifusora en Huatusco, Veracruz. Estuvieron como invitados el licenciado Carlos Reyes Ruiz y su hermano Gustavo Reyes Ruiz, y también el ingeniero Samir Tamer Ragme. Fue un programa pues de mucha añoranza, Daniel. Y además sumamente importante, ¿no? No es fácil encontrar lugares, sobre todo lugares pequeños, y digo el calificativo y sobre todo pequeño, porque pues en aquellos momentos Huatusco era una ciudad con fuerte sabor a provincia, y no es fácil que se contara con un medio de comunicación como lo es la radio, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos en que la radio, me atrevo a decir, más que la televisión, porque fue primero la radio que la televisión, la que se encargó de impactar de tal manera a la población, porque llegó hasta lo más íntimo de los hogares y sus familias. Y es entonces donde se hizo una simbiosis de familiaridad, de unión. Por ello es que aquí en Huatusco, al haber contado con un medio de comunicación de tal importancia, pues nos vimos también obligados a recordarlo a través de quienes pasaron por ello. Qué bueno que tuvimos a la familia del fundador de la estación de radio, y luego el que fuéramos recordando y mencionando a todos los que fueron pasando por estas programaciones, como el que les habla también, y que lo digo con mucho orgullo. Así es. Y tú, Carlos, que ya ni se diga, porque estás ligado también a esa historia. Claro. En mayo hicimos este programa sobre las festividades, un mes bastante alegre, el mes de mayo, y precisamente pues ameritaba hacer estas festividades, que fue el programa número 60, lo hicimos el 7 de mayo, y junto a él el programa número 61 sobre los maestros que dejaron huella, y bueno, pues esos también fueron importantísimos, sobre todo para recordar a grandes personajes que sirvieron y algunos siguen sirviendo dentro de la docencia en Huatusco, Veracruz, Daniel. Qué delicia, ¿no? Haber hecho también este programa, porque te acompaño reafirmando lo que acabas de expresar. El mes de mayo de por sí es un mes de una gran riqueza cultural que transmitir a las nuevas generaciones. Y concretamente cuando haces mención de los maestros, nuestros mentores, que ya no se encuentran entre nosotros y que nosotros pasamos también por las aulas y por sus enseñanzas, verdaderos personajes, fue un deleite a la mente, a la recreación mental, porque pues decimos ahí y fuimos expresando en esos programas que se pudo constatar que 3 ocupaciones en aquellos años y más hacia atrás, pues generaron un gran liderazgo, ¿no? Se volvieron líderes sociales, el médico de profesión, el sacerdote y el profesor. Y esas 3 profesiones, a su vez, esas 3 ocupaciones vinculadas por la enseñanza, Carlos. Así es. El 21 de mayo hicimos un programa que se lo dedicamos a Huatusco. No hablamos de Córdoba porque el año anterior ya habíamos hablado sobre pues todo el hecho heroico del 21 de mayo, así es que lo dedicamos a Huatusco. Sin embargo, en ese programa también tocamos un poco sobre la historia de Córdoba, pero fue el programa número 62 dedicado a la gastronomía huatusqueña. Tuvimos como invitada a la maestra Silvia Zuno Alarcón. Fue un programa también pues muy impactante, sobre todo en la gastronomía. ¿Quién no le gustan los platillos como las chicatanas que estamos viendo ahí? Tlaltonile, muy propio de Huatusco, Veracruz.
la comida siempre será un deleite al paladar y visualmente, ¿no? Dice esa vieja frase de que pues a las personas se les compra por el olor, por los sabores, por la vista, ¿eh? Y la comida, por eso se impone a hablar de ella. Sobre todo, no perdamos de vista que en cada elaboración de un platillo, detrás de cada platillo que se nos va presentando, hay toda una historia que arrastra. Y es por eso que la gastronomía, Huatusco no es la excepción, eh, ocupa un lugar especial para ser contadas esas historias, esas narraciones en torno a los platillos, desde tiempos remotos hasta nuestros días. Así es. El 28 de mayo hicimos un programa que, bueno, pues a lo mejor generó cierto morbo o a lo mejor sí cierto interés, las sociedades secretas y su influencia en Huatusco, Veracruz. Nos llevamos la sorpresa de que Huatusco ha tenido también parte de, pues, de su historia dentro de estas sociedades que de cierta forma también han influido en el desarrollo de la ciudad, Daniel. Las sociedades secretas han estado presentes en la población mundial desde años muy, muy, muy antiguos. Por eso sus nombres, sociedades secretas. Pero también yo agregaría, ni tan secretas porque están en la memoria histórica Así es. y hasta en la actualidad podemos ver que, y creo que es lo que más nos debe interesar, ¿por qué tratamos el tema de las sociedades secretas? Porque en el tema de las sociedades secretas, también estas sociedades, estos grupos preparados, interesados, todos estos grupos también por difundir un conocimiento, quizás con un tinte ideológico que los define muy bien, pero comprometidos con el conocimiento y desde esa óptica de conocimiento oculto, contribuyendo a la historia misma de los lugares. Así es. El 4 de junio hicimos este programa que fue el número 64, La Lucha Libre en Huatusco, Veracruz, un programa donde estuvieron como invitados el señor Juan Ameca Morales, el licenciado Antolín González Segura y el gran amigazo, el Llave García, una leyenda en la lucha libre, junto con Tolino, obviamente, ahí en Huatusco, Veracruz, mi estimado Daniel. Qué delicia, ¿eh? Es un programa que yo he disfrutado porque soy un gran fan de la lucha libre, de la lucha grecorromana, ¿no? Decíamos hace un momento, tú y yo reconocíamos eso de que hay deportes que vienen aparejados con la historia de la humanidad, el caso de la lucha libre, la lucha grecorromana, la lucha olímpica, nos remontamos a la Grecia antigua, con los romanos, ya ni se diga. Entonces, la lucha libre es extracto popular. Eso es lo que ha sucedido con el paso del tiempo. Los personajes de la lucha libre se han vuelto verdaderos ídolos del pueblo. Y al convertirse en ídolos del pueblo porque los ha conglomerado a todos en los entorchados, alrededor de los entorchados del ring, pues eso es algo que se vuelve un referente obligado para hablar de historias que se generan en estos personajes, en las máscaras, en los estilos de luchar, con sus presencias, con sus personalidades y el pueblo siguiendo los carros. Así es. El 11 de junio hicimos este programa que también resultó muy interesante sobre el Palacio Municipal de Huatusco, refiriéndonos a la construcción, al edificio, a lo que fue toda una casa. En este programa participó el doctor Marco Antonio Castro de la Garza y su señora madre, la señora Marilupe de la Garza Camarena, viuda del doctor Antonio Castro Ruiz, el 11 de junio, un programa pues que también trajo mucha nostalgia. Gran programa, ¿eh? Gran programa porque aparte de que trajo mucha nostalgia, nos permitió ir clarificando varias cosas con relación a los mitos que esta vieja casona, ahora convertida en el emblemático edificio de Palacio Municipal, pues encierra muchas historias, ¿no? Los invitados contribuyeron a esclarecer varios de esos mitos y pues qué bien que lo escogimos, lo decidimos realizar aprovechando de que viven
quienes allí a su vez estuvieron habitando esta vieja casona, porque insistiría yo en eso, nos permitió ir más allá del mito, clarificando varias cosas en la historia de lo que hoy es el Ayuntamiento huatusqueño. Así es. El 18 de junio también presentamos las fiestas religiosas de junio en Huatusco, y vaya que sí es una verdadera fiesta religiosa. Estuvieron como invitados el licenciado Roberto Toriz Gutiérrez y entrevisté virtualmente al arquitecto Pedro de Bernardi Marini, cariñosamente por sus amigos nombrado como Polo de Bernardi, y bueno, pues él nos hacía toda una referencia sobre en cuánto saldría hoy en la actualidad construir la torre, o más bien toda la construcción del templo de San Antonio, no nada más la torre, toda la construcción, Daniel. Hay viejas tarjetas postales, ahora con la maravilla de la tecnología y las redes sociales, vaya que se han circulado estas imágenes emblemáticas. Algo que nos tiene muy orgullosos a los huatusqueños es el templo parroquial de San Antonio, por esa historia que encierra. Pero si tuviéramos la oportunidad, si alguien de los que está ahí en el público conservase, como estoy seguro, viejas postales del Huatusco de antaño, van a darse cuenta que una de las cosas que van a aparecer es cómo era el templo parroquial de San Antonio antes de este que conocemos, y entonces nuestro público podrá hacer una comparación de la trascendencia que tienen estos edificios religiosos, como nuestra muy apreciada parroquia de San Antonio de Padua. El 25 de junio hicimos un programa también bastante interesante, que nos lleva a la fantasía, que nos lleva al insólito, los portales o encantos en el Día de San Juan. Y mira que yo creo que en toda la República Mexicana, en Veracruz y sobre todo en Huatusco, hay lugares en donde todos los pobladores dicen, ahí es un encanto, ahí es un portal. Este es un tema que también, así como hablábamos de la lucha libre, aquí yo también lo diría y lo reafirmaría, son dos temas, el de la lucha libre y este, que vaya manera de estar fuertemente arraigado en la población. Nuestra población, el grueso de la población, sobre todo con este tema, tiene una inclinación muy importante, muy destacada hacia lo desconocido. Y en esa parte de lo desconocido, pues vienen las cuestiones de carácter parapsicológico, metafísico, así parapsicológicamente hablando, y también las historias que se van elaborando, incluyendo, porque son historias que se elaboran gran parte como producto de una demasiada sensibilidad en sus emociones y en sus intereses de las personas, que rayan, que se extreman para configurar precisamente las historias míticas. Entonces, este tema, cada vez que se trate, pues estoy también seguro que va a generar y va a seguir generando el interés por los cuentos, las leyendas, las narraciones, las tradiciones que allí se escriben. En ese programa entrevisté al profesor Miguel Ángel Flores y también estuvo como invitado nuestro buen amigo Samir Tamer. Y bueno, otro de los programas que posteriormente, el 2 de julio, ya entrando en el mes de julio, fue el programa número 68. Hablamos sobre cómo Huatusco se elevó a la categoría de ciudad el 2 de julio. Fue un programa también pues muy nostálgico. El mes de junio ya ha sido considerado como el mes de Huatusco. Este de programa julio, fue el perdón. julio. Sí. Ha sido considerado también. Es por ello que... ¿por qué decía yo junio? Porque tanto junio como julio, Sí. junto con la fiesta, por eso hacía yo ese binomio, porque junto con la fiesta patronal de San Antonio de Padua, que tiene una importancia muy importante, la sigue teniendo esta fecha para los huatusqueños, pero también se entrelaza, tiene una relación íntima
con lo que es recordar esa forma en como Huatusco se convirtió primero en villa y luego se fue convirtiendo en ciudad. Ujú. Creo yo que es un tema que me lo habían hecho llegar en comentarios, es un tema que se había olvidado, ¿no? Y qué bueno que entonces creo que estamos obligados, los que nos gustan las crónicas históricas, estamos obligados a ir considerando en un apartado muy especial estas fechas relacionadas con el cumpleaños de nuestro Huatusco. Es por Sí. ello que hacer estos programas, yo creo que va a ser necesario que se vayan imponiendo cada vez más para que no se nos olvide, sobre todo a las generaciones actuales, de dónde surgió Huatusco, cómo surgió, de dónde provenimos. Entonces, qué bueno que hicimos este programa. El 9 de julio hicimos este programa Nostalgias Huatusqueñas en vacaciones de verano. Ahí narramos, solamente estuvimos tú y yo, narramos, bueno, pues, cuáles eran los lugares en donde nos íbamos de vacaciones prácticamente en la temporada de verano, cuando salíamos de clases. Un programa también muy pintoresco. Voy a ir un poquito más rapidito, Daniel. ¿Sí? El siguiente programa fue sobre las placas y monumentos de Huatusco y algunas fotos del ayer. Ese lo hicimos el 16 de julio y bueno, pues también generó gran controversia porque muchos no sabían sobre algunas placas que ya no existen en la ciudad. Mira, Carlos, vienen los periodos vacacionales y en los periodos vacacionales la palabra que hay que traer a colación es la recreación, pero la recreación tiene muchos matices, tiene muchas connotaciones. Es por ello que también consideramos necesario que tratáramos ese tema de los periodos vacacionales para ver qué se hacía, darnos cuenta qué se hacía en las generaciones pasadas cuando venían estos periodos y que las generaciones actuales, cuando tienen sus periodos vacacionales, se dieran cuenta de cómo se fueron transmitiendo y cómo han cambiado los patrones de conducta en Ujú. materia de esa tradición de distracción. Y las placas, pues bueno, las placas no se va a poder hacer a un lado cuando nos adentramos en crónicas históricas, porque las placas son un elemento fehaciente importantísimo para tratarlo, porque allí se concentran y se despejan también muchas dudas o nos resaltan acontecimientos que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar. El programa número 71 y número 72 fue hecho para los bailes y grupos musicales de Huatusco, Veracruz. Hicimos la primera parte de este programa el 23 de julio para que la segunda la hiciéramos el día 30 de julio. Estuvieron como invitados en la primera parte Rafael Sánchez Carvajal del grupo musical América, Gabriel Castro del grupo La Discusión, nuestro buen amigo Beto Castro del grupo San Antonio y Roberto Fernández Chalche, que también tenía su agrupación, mi estimado Daniel. Y bueno, en la segunda parte hablamos del mismo tema y reitero que fue el 30 de julio, estuvieron como invitados nuestro buen amigo Julio César Cano García, que es el fundador y profesor de la escuela que nos está, la escuela de música Crescendo, que nos está patrocinando o que nos patrocinó este mes de diciembre, y también el ingeniero Marco Antonio Colorado Sosol con su destacado grupo, la década, y entrevistas que tuvimos con Fórmula 8, al ingeniero Ramón Saiz Piscine, a la profesora Dulce Estela García Jácome, al doctor Luis César Bulvarela, un programa pues que también estuvo bastante nostálgico y llena sobre todo de muchas buenas anécdotas por parte de los músicos de la ciudad de Huatusco. La evolución musical de México siempre va a ser necesaria que volteemos la mirada, ¿no? Que la mirada se haga hacia el pasado y de esa forma de voltear hacia el pasado vamos a ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo se divertían las generaciones, qué tipo de música generaban estilos para bailar,
para pasar un buen momento hasta la actualidad. Hay grandes libros que nos hablan al respecto, obras escritas y obras que ya también se encuentran en las redes sociales con su propia pues modalidad para darse a conocer. Huatusco ha tenido mucho que contar y en ese programa que hicimos pues dimos una probadita de lo mucho que hay que contar al respecto. Así es. Vámonos a un corte comercial y continuamos. Estás viendo Charlando de Historia y Mitos. Porque la música es arte, expresión y vocación. En Huatusco, ahora tienes la oportunidad de estudiar en Crescendo, Escuela de Arte y Música. Aprende a tocar un instrumento musical y a cantar. Guitarra, batería, teclado, bajo, percusiones, solfeo, vocalización y canto. Crescendo, Escuela de Arte y Música. Estamos en Colonia Emiliano Zapata, Manzana 4, lote 5A. En horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Teléfono celular y WhatsApp 222-805-8071. Síguenos en Facebook e Instagram. Supérate musicalmente y forma parte de la familia Crescendo, Escuela de Arte y Música en Huatusco. Comenta y participa. Continuamos con Charlando de Historia y Mitos. Bien, amigos, pues ya estamos en la recta final, mi estimado Daniel. Ya en unos momentos más, yo creo que nos vamos a la cena. Solamente quisiera comentar este programa que hicimos el 6 de agosto, que fue sobre Ernesto García Cabral, y que fue un programa que yo creo que fue de lo más interesante. Contamos con la presencia de Ernesto García Sanz y Vicente García Sanz, los dos hijos del maestro de la caricatura Ernesto García Cabral. El queridísimo Ernesto El Chango García Cabral. Hablar de Ernesto El Chango García Cabral es hablar de Huatusco, y hablar de Huatusco, pues de lo primero que se conoce, lo primero que nos dicen las gentes, sobre todo las gentes que no son huatusqueñas, las gentes de fuera, Huatusco, El Chango García Cabral. Y a mí me asombra que cada vez que nos adentramos a analizar, a revisar la vida de este gran personaje de Huatusco, reconocido, conocido a nivel nacional e internacional, me asombra el hecho de vaya cosa que hay que contar de muchas maneras, vaya información que va saliendo que nos sorprende. Lo digo con conocimiento de causa, porque a mí que me ha gustado el estudio, que siempre me estoy actualizando permanentemente en cuestiones de investigación histórica, pues yo quisiera que en algún momento determinado, como propósito de Año Nuevo, Carlos, hagamos un programa en que me permitas a un servidor hablar de una información que yo he obtenido, que no sabía yo de Ernesto El Chango García Cabral, que me tiene asombrado, y creo que nos vamos a llevar, casi me atrevo a decir, nos llevaríamos un programa para que les pueda yo exponer esa investigación que ha arrojado nuevas luces sobre esta gran figura huatusqueña. Muy bien, bastante interesante lo que comentas. Y bueno, ya nos vamos a ir de carrerita, ya nada más voy a decir las fechas en que hicimos estos programas, mi estimado Daniel. Y sí, acá tenemos sobre la biblioteca de Huatusco, Veracruz. Este programa lo hicimos el 13 de agosto, no tuvimos invitados, solamente tú y yo participamos sobre la biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán. Y también el siguiente programa se llamó Ecos Artísticos de Huatusco en Los Cabos. Fue el programa número 75, fue un programa muy musical. Estuvo participando precisamente el doctor Félix Gilberto Porras y su esposa, la doctora Graciela Méndez Vivanco, pues cariñosamente llamada por tu familia, Daniel, y por sus amigos como COSI. Pues mira, sí, efectivamente son programas que tú hiciste y que, bueno, en lo que se refiere a este programa del doctor Félix Gilberto Porras, pues es muy satisfactorio. Yo diría que es muy satisfactorio ver cómo desde muy joven
él ha combinado su formación profesionalmente hablando entre el conocimiento de la carrera que él hizo con el mundo de la música, ¿no? Es un médico muy versátil, que tiene una gran creatividad, casado con una huatusqueña, entonces de tal manera que cuando este médico da a conocer una participación artística como lo ha hecho en varios lugares y ahora que viven ellos en Los Cabos, nos damos cuenta que hay una orquesta sinfónica que él ha formado, pues nos genera mucha satisfacción saber que con esa creatividad artístico-musical pone en alto a Huatusco también, y por eso es que lo hemos considerado. ¿Y el anterior programa cuál era, Carlos? No te escucho. Fue sobre la biblioteca de Huatusco, fue el programa número Mira, 74. esa biblioteca, creo que no le hemos dado su lugar a esa biblioteca. Es una biblioteca que queremos, que también que amamos esa biblioteca, y digo que no le hemos dado su lugar porque tiene cosas sumamente interesantes. Entonces yo haría una invitación para que hiciéramos gestiones desde nuestras respectivas trincheras para poderla fortalecer, y a la vez esa invitación para que la visitemos porque tiene muchas cosas que nos haría falta conocer y reconocer y reafirmar al abrir cada una de las páginas de estos libros que allí se mantienen, que allí encierra esta biblioteca. Me atrevo a decir que en esa biblioteca también está fuertemente concentrada una información que nos está esperando con los brazos abiertos, nos está esperando para que nos adentremos en ella, y allí pues también vamos a ir conociendo cada pedacito de nuestra tierra huatusqueña. El 27 de agosto hablamos sobre los bares en Huatusco, fue un tema también muy, muy bueno. El siguiente sábado, que ya propiamente correspondió al 3 de septiembre, invitamos al señor Gabriel Castro y al contador Leobardo Castro, que le tuvo muchos problemas para conectarse, creo que no estuvo mucho tiempo con nosotros. Fue el programa número 77 sobre el oficio de zapateros en Huatusco, Veracruz, ahí lo estamos viendo. Y posteriormente, el siguiente sábado, hablamos sobre el fútbol en Huatusco. Ahí estuvo el ingeniero Pedro Partida Cedas y Alfredo de Bernardi de la Vecchia. Esto fue hecho el 10 de septiembre, fue el programa número 78. Y bueno, si tienes algo referente a estos programas, me estoy yendo de rapidito, Daniel, pero si tienes algo, adelante. Rápido, qué bueno que acudimos también a reconocer el antiguo oficio del reparador de calzado, porque Huatusco también ha destacado en eso. A veces como que ha tenido sus momentos de crisis que no podemos, no debemos permitir que se extinga porque los necesitamos, y de esa forma creo que estuvimos contribuyendo a una reivindicación de este oficio tan antiguo, tan básico y necesario. En el caso del fútbol, pues es el deporte que arrastra multitudes, y Huatusco tiene su historia que contar sumamente interesante. Sí, el otro tema también no lo es los bares. menos, porque los bares y las cantinas no nos debe espantar. Echen un vistazo a las crónicas antiguas de todos los lugares que nos están escuchando y viendo. Echen un vistazo a las crónicas de sus lugares, hagan sus propios recorridos, transpórtense al pasado y van a notar que en los bares y las cantinas también se encierran grandes historias. Así es. El programa número 79 fue dedicado a los voceadores y expendios de revistas en Huatusco, Veracruz. Pues otro de los oficios que también ya prácticamente se van. Y bueno, pues fueron voceadores y expendios de revistas en este 17 de septiembre que hicimos el programa, Daniel. Qué tiempos aquellos, sí, como tú bien dices, es de preocupar el hecho de que se encuentran en un serio peligro por el avasallamiento de la tecnología, de la
de la cultura digital, pero en la medida también de lo posible, pues vamos a hacer una defensa, ¿no? Una defensa de estos oficios, el de la unión de voceadores y repartidores de revistas y periódicos, porque pensando en nuestra gente adulta que no tan fácilmente puede acceder a los medios digitales, y en esa otra opción que siguen teniendo de los medios impresos, pues es una forma en cómo ellos se conectan con el mundo actual, no lo podemos negar. Entonces, vamos a tratar de defender esto lo más que se pueda. El 24 de septiembre hicimos este gran programa sobre las voces del recuerdo Huatusco en la nostalgia. Hablamos precisamente pues de la muerte de uno de los integrantes de los Joao. Tuvimos invitados en esa noche. Estuvo el ingeniero Samir Tamer Ragmé, que nos contó cómo fueron sus inicios en la XCW en México. Entrevisté al licenciado Miguel Ángel García Torres, director artístico del Grupo Oliva Radio, y al ingeniero Ignacio Medina Rivera, que él fue uno de los ingenieros que hizo todo, se puede decir, las conexiones, el diseño para que XCW Radio Acción en los años 80 pues surgiera en la ciudad de Huatusco, ya propiedad de la familia Oliva Mesa. Fíjate que ahora que he estado yendo a Jalapa, para ser más exactos, el pasado miércoles de esta semana, que ya es la última para que finalice el 2022, yo comí en un restaurante del centro de Jalapa, Sí. y al salir estaba uno de los Joao, de los fundadores, y inmediatamente me conoció, me levanté, estaba con su familia. No hubo la oportunidad de platicar así a fondo, porque yo ya iba saliendo y él estaba rodeado de su familia, pero se empezó a sonreír conmigo, entonces ya yo lo identifiqué, le dije, qué gusto verlo y verlo bien, y él también me devolvió el saludo con esa sencillez y esa cordialidad. Entonces, pues inmediatamente cuando terminamos de saludarnos, recordé este programa que hicimos, ¿eh? Y pues es un grupo que está en la historia musical de nuestra propia memoria de los veracruzanos y que ha trascendido las fronteras, no solamente del estado de Veracruz, sino de México mismo. Así es. El 1 de octubre hablamos sobre los bomberos en Huatusco, fue programa número 81, ahí nos acompañó Sergio Morales Sánchez, nuestro buen amigo, que fue fundador, un pionero en Huatusco para que esta agrupación exista, y el comandante Luis Antonio Zamora Rodríguez. Un muy buen programa que también, bueno, nos enteramos de muchas cosas que les costó para que hoy en día Huatusco tenga a este grupo de bomberos. Es mucho importante hablar del cuerpo de bomberos, porque está ligado a la historia de lo que hoy llamamos la protección civil, y aunque hoy estén los programas de protección civil, no nos podemos desligar porque son de vital importancia todos y cada uno de los que integran el cuerpo de bomberos. Una llamada de atención, una alerta bien manifiesta para que apoyemos autoridades y sociedad civil a este honroso cuerpo de bomberos, que muchos de ellos incluso han perdido la vida, demostrando su solidaridad al pueblo en momentos difíciles, Carlos. Así es. Y bueno, otro de los programas que también estuvo bastante interesante fue el paso de la antorcha olímpica del 68 por la ciudad de Huatusco, Veracruz. Fue el programa número 82 y lo hicimos el 8 de octubre. Estuvieron como invitados el profesor Leoncio Genario Ruiz Rivera y el licenciado Humberto Cuautle Márquez. Un programa también, pues que yo creo que quienes lo vivieron se llenaron de mucha nostalgia. Aquí está uno que me llené de nostalgia. Qué bueno que lo permitiste realizar, ya más de 50 años, entiendo, de aquel acontecimiento de los Juegos Olímpicos, y pues hubo material fotográfico que valió la pena que se rescatara,
Y pues digo que aquí está uno de que me llenó de nostalgia y de emoción, porque pues ahí participó un hermano muy querido por parte mía, fallecido ya en 1974, Luis Alejandro, y pues qué nostalgia, ¿no? Qué sentimiento encontrado, volver a tratar este tema y volver a revivir emociones, trayendo la memoria, ese pasado histórico de los tiempos contemporáneos hacia nuestros días, o sea, el presente. El 15 de octubre emitimos este programa llamado Salones de Belleza y Peluquerías en Huatusco. Fue programa número 83, solamente, bueno, estuvimos tú y yo conduciéndolo, pero bueno, pues también fue bastante interesante este programa. Un oficio, era necesario tratar este oficio porque había entrado en una crisis muy, muy grande en cuanto a, nos quejábamos del relevo generacional. Ujú. Entonces ahora hemos visto que las generaciones actuales le han estado entrando con, sí, a este oficio con conceptos muy originales, creativos, modernos, pero creo yo que el relevo generacional, una vez más, se unió para no permitir que este oficio se perdiera, Carlos. Así es, el 22 de octubre hicimos sobre la medalla milagrosa en Huatusco. Estuvo como invitado nuestro buen amigo, el ingeniero señor Alfredo Perdomo, que estuvo con Así es. nosotros. Ujú. La medalla milagrosa, bueno, pues decía yo en los temas anteriores que están relacionados con las historias religiosas que complementan la historia de nuestros lugares de origen. En esa historia de la iglesia local, que es muy vasta, que es sumamente interesante, que es muy profunda y a su vez que tiene trascendencias, eh, entramos ahí a lo que son las festividades, las, en esa geografía de que es el estudio de los santos y en esas configuraciones de memorias de la fe católica, pues entran las figuras escultóricas de las veneraciones marianas. Es el caso de este tema que lo tratamos y que, pues qué bueno que se impulsó, que hubo un movimiento al interior de la iglesia para que se volviera una realidad que en el atrio de la iglesia esté ahora una figura escultórica recordando esa veneración mariana que ha ocupado un lugar destacado en la historia de la iglesia local. Así es. El programa número 85 se llamó Hoteles y Casas de Huéspedes en Huatusco, Veracruz. Lo hicimos ya en el mes de noviembre. El 5 de noviembre fue un tema también pues, muy agradable abordarlo sobre los hoteles y las casas de huéspedes en Huatusco. Creo que con este tema hemos contribuido, lo digo plenamente seguro, en esta expresión, que la digo de cara al auditorio, creo que hemos contribuido para crear conciencia en nuestra sociedad huatusqueña de la importancia de los hoteles, ¿no? De los lugares de hospedaje donde la gente pueda descansar teniendo un abanico de oportunidades y de opciones. Eso nos obligó a remontarnos al pasado, pero luego inmediatamente regresar al presente para reconocer que con el paso del tiempo, por fin, aunque con cierta lentitud, pero hemos llegado a una presencia de opciones pues dignas de considerarse en nuestra población en materia de hospedaje. El 12 de noviembre hacíamos este programa, el número 86, sobre la Casa de Cultura en Huatusco, Veracruz. Estuvo como invitado el contador Benjamín Ruiz Castro y fue el 12 de noviembre, un tema también sumamente apasionante. Era necesario tratar esto, es otro de los temas y de los programas que he disfrutado muchísimo como uno de los fundadores de la Casa de Cultura, que es el que les habla, y qué bueno que pudimos invitar al exalcalde Benjamín Ruiz Castro, que era presidente municipal en aquellos momentos, y era necesario
conocer la versión de él. Él no había tenido la oportunidad, como autoridad que fue, de que nos compartiera su memoria propia de aquellos años, de esa creación de Casa de Cultura. Entonces creo que este programa quedó también para la perennidad, para la memoria de siempre. Así es. Y posteriormente hicimos el programa número 87 titulado Las fiestas de Cristo Rey y de Santa Cecilia, porque fue ya prácticamente en el mes de noviembre, el día 19. Solamente estuvimos tú y yo conduciéndolo y fue un programa que también abordó la cuestión religiosa. Dos festividades que están muy socorridas, muy requeridas en la población. La de Santa Cecilia, fuertemente arraigada. Nos viene de ese pasado tan interesante en que la religiosidad contribuyó y nos ha ilustrado para entender cómo se empezaron a manejar, cómo se empezaron a practicar estos asuntos de la religiosidad popular en el marco de la Iglesia Católica. Y la de Cristo Rey, una festividad que tiene su propio interés, digo así, su propio interés porque hay un templo nuevo en Huatusco, que ese templo nuevo permitió o ha permitido que los huatusqueños conociéramos de esta festividad, que entiendo que en otras partes y con otros años se venía practicando, pero que aquí no lo habíamos conocido y no lo habíamos dimensionado en toda su magnitud. Así es. Y posteriormente el programa número 88 se llamó La influencia del mundo de Córdoba, diario El Mundo, y ese lo hicimos el 26 de noviembre. Entrevisté a la licenciada Marisol Arronis, igualmente a la doctora Adriana Balmori, y también le dedicamos parte en este programa a hablar sobre un gran personaje para la arquitectura en México, el ingeniero Modesto Roland. Y bueno, fue un programa también, pues muy de mucho interés, yo creo, para nuestros amigos del auditorio, Daniel. Aquí es de mucho interés porque entra lo que también estaré sosteniendo, que es un programa el que hacemos Carlos y yo, que se llama Charlando de Historia y Mitos, pero no nada más de Huatusco, sino de la región, complementa con la región. Y el mundo de Córdoba, pues con tristeza pudimos ver que ha dejado de circular en forma impresa, ahora que queda en forma virtual, pero que en este periódico, durante todo ese año que circuló, pues también contribuyendo a la historia de Córdoba, la región de Córdoba, de Huatusco y la región de Huatusco. Y cuando tú mencionas al arquitecto Roland, pues bueno, descendiente de un gran familiar de él, que ha sido importante, como bien lo has dicho, en la construcción, en las construcciones arquitectónicamente hablando de nuestro país. Por citar un solo ejemplo, si visitamos Jalapa, el estadio universitario Heriberto Jara Corona, en esa magnitud, en esa gran dimensión que tiene el estadio, pues ahí está la mano de el ascendiente de este arquitecto Roland. Así es, y si visitan Ciudad de México, bueno, pues la Plaza de Toros, México. Y ahí el programa ya entrando en el mes de diciembre, el 3 de diciembre hicimos este programa, fue el número 89, sobre los deportes y deportistas huatusqueños, grandes deportistas que ha habido en la historia de Huatusco, y bueno, pues solamente mencionamos algunos. Estos programas han quedado convidados, o hemos quedado, a lo mejor yo nos vamos a incluir, ¿verdad? Convidados a hacer segundas y terceras partes, porque la historia deportiva de Huatusco no es suficiente con haberla contado una sola vez. Así es. El 10 de diciembre propiamente ya entramos en este tema sobre los nacimientos navideños en Huatusco, Veracruz. También fue un tema pues que trajo muchos recuerdos. Solamente estuvimos tú y yo, pero yo creo que a todos los amigos que nos vieron les trajo muchos recuerdos. ¿Era necesario tocar este tema en medio de la polémica que sigue dándose con relación a
a esta disposición que por ahí entiendo que salió primero allá en el estado de Yucatán con su congreso, ¿no? Y luego ya armó una revuelta nacional bajo la óptica de un estado laico, de reivindicar un estado laico aquí en nuestro país, el estado gobierno, de no permitir que los nacimientos se hagan, se elaboren, se construyan en espacios públicos. Ahí está la gran discusión y vamos a estar atentos a Claro, qué desenlace va a tener. claro. El 17 de diciembre, bueno, pues hicimos posadas navideñas y fiestas de fin de año. Fue un programa en donde estuvo como invitado el licenciado en comunicaciones Roberto Toriz Gutiérrez. Fue el programa número 91. En la tradición decembrina como esta que estamos viviendo, vaya que sí hay que contar muchas cosas que se quedan en el tintero de lo ocurrido aquí en Huatusco. Ojalá el tiempo, conforme siga su curso, nos permita ir contribuyendo para presentarles a ustedes informaciones que fluyen, que siguen fluyendo sobre la riqueza que tiene el mes de diciembre, Carlos. Así es, y ya el programa número 93 número 92 fue sobre las ramas navideñas en Huatusco, fue el pasado 24 de diciembre, hace exactamente 8 días. Pues estamos todavía en este tema de las ramas navideñas, ¿no? Porque hasta cuando empiecen a sonar las 12 campanadas esta noche, vamos a estar escuchando el sonar y los cánticos y la verbena que trae aparejado todo eso, la rama navideña con su gente que la porta. Es fuerte en la presencia de las ramas navideñas, ya sea de que nos venga con la tradición del sotavento, con la tradición jarocha, pero también con la tradición de quienes hemos formado parte porque hemos nacido en la zona de la montaña, Carlos. Sí. Bueno, así es como despedimos este 2022, haciendo todo un recuento, todo un resumen de los programas que durante este año emitimos. Yo te agradezco mucho, Daniel, todo tu apoyo en todo este año y el anterior también para hacer estos programas. Agradezco a cada uno de los invitados que muy amablemente nos dedicaron parte de su tiempo, sacrificaron las mejores actividades en sábado para poder informarnos, para podernos contar toda la historia y mitos que encerró cada uno de estos temas que presentamos. Y de igual forma, le agradezco mucho a todos nuestros invitados que no pudieron estar con nosotros por los sábados, pero que me decían, ¿sabes qué? Entre semana te concedo tal entrevista para que enriquezcas el programa. Muchas gracias de verdad a todas las personas que participaron todo este 2022 en estos programas, pero sobre todo, gracias a usted por permitirnos entrar en su dispositivo, en su lab, en su hogar. Muchas gracias y de verdad deseo de corazón que este 2022 que termine con una sonrisa, termine con salud, para que recibamos con todo el entusiasmo al 2023, mi estimado Daniel. Es que me iba a decir que cuando me vine a Huatusco forzado por la pandemia, en aquel año de 2019, porque pues yo he pasado, aunque huatusqueño, he pasado una gran parte de mi vida en Jalapa, y que me iba a decir por las indicaciones, por la presión que me hizo mi sobrino, el médico Ciro Marco Vinicio Porras Méndez, de que tío, tienes que irte a Huatusco porque viene la pandemia muy fuerte, el confinamiento, tienes que confinarte en Huatusco. Pues se supone que yo venía en sentido estricto a confinarme aquí en la casa paterna, y cuál no sería mi sorpresa que recibo invitaciones de trabajar en medios de comunicación que me estuvieron insistiendo, y luego me regañaban mis hermanos porque me decían, vas a hacer, pero si
vas a hacer programas si tienes que estar encerrado, ahorita relajado y todo. Me hicieron invitaciones, una de ellas, tú, mi querido Carlos, y créeme que de ese tiempo, de 2019 a la fecha, en que estamos en este periodo de pospandemia, ha sido un verdadero placer haber contribuido, gracias a tu invitación, para la realización de estos programas. Le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios que me permita tener estas colaboraciones, porque trabajar en medios de comunicación ha sido una de mis grandes pasiones, es la prolongación de lo que ha sido mi formación profesional, y muy agradecido contigo, Carlos, porque sé que me andabas buscando con insistencia, muy agradecido por haberme invitado a estos programas que vienes realizando. Es un verdadero placer. Pues muchas gracias, amigos del auditorio. Lo mejor de lo mejor en esta noche para que todos cenen rico y sabroso. Daniel, yo creo que ya nos están esperando con insistencia para ir a cenar. Así es que un abrazo virtual. Un abrazo. Para ti, para toda tu familia y también para todo nuestro auditorio. Que este 2023 venga con mucha salud, venga con mucho bienestar, venga con mucha fortuna, con mucha abundancia, pero sobre todo con mucho amor. Un abrazo a todo el auditorio, pásenla muy bien, cenen rico, y que el año que está por iniciar venga lleno de bendiciones para todos ustedes y sus familias. Para ti, Carlos, también, y tu familia. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo año. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.